clases. Hoy nos toca la unidad 4, superficies planas. Estamos en el 4.2, poliedros regulares, transformaciones recíprocas. Como siempre, vamos a hacer nuestro entrenamiento de la atención, concentrándonos en el estómago, viendo o sintiendo, más bien dicho, cómo crece el estómago cuando se inhala y cómo decrece cuando se exhala. Vamos a inhalar en 4 tiempos y exhalar en 4 tiempos, para lo cual necesitamos de que nuestra espalda esté lo más erguida posible y la planta de los pies asentados sobre el piso. Y nada más que iniciamos, ¿no? Con las manos, obviamente, sobre el estómago, ¿no? Para que nos ayude a ese sentir. Entonces, inhalamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Continuamos mentalmente.
Bien, vamos retomando ahora nuestra atención a lo que sería nuestro tema de hoy. Poliedros regulares, transformaciones recíprocas. Entonces iniciemos, poliedros. Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por superficies planas, o en palabras más específicas, con limitado por figuras planas. Las figuras planas en este caso serían los cuadrados, que están limitando a lo que sería el hexaedro. Hay 5 poliedros regulares, ¿no? ¿Y por qué son regulares? Porque las figuras planas que están componiendo a estos objetos son igualitas. En el tetraedro, por ejemplo, hay 4 triángulos iguales. En el hexaedro hay 6 cuadrados que son iguales. ¿Qué quiere decir iguales? Si el cuadrado de arriba es 2 por 2, el de abajo será 2 por 2 y el de al lado será 2 por 2, ¿no? Entonces, en el octaedro sucede lo mismo. Los triángulos también son iguales. Son 8 triángulos. En el dodecaedro son pentágonos. En este caso, ¿cuántos? Deca quiere decir 12. Entonces, son 12 pentágonos. Y en el icosaedro son 20 triángulos iguales. Y los ángulos entre esos planos son también iguales entre sí. Estos poliedros regulares también se llaman poliedros perfectos, poliedros convexos, sólidos platónicos y una serie de nombres también se tiene. Pero bueno, son poliedros regulares o perfectos, como decíamos, porque todas las caras son iguales y los ángulos entre los planos también son iguales. Los poliedros convexos es cuando cualquier cara del objeto puede apoyarse sobre el piso o sobre una mesa o sobre un escritorio, cualquier cara. Si el poliedro, digamos, no puede apoyarse sobre la mesa, el piso o un plano, entonces es un poliedro cóncavo. Y aquí a la derecha tenemos el gráfico, el del poliedro convexo y el poliedro cóncavo. Fíjense que no podríamos apoyar en esta cara celeste en una mesa. ¿Por qué? Porque perjudicaría este otro pedacito del poliedro, ¿no? Entonces, eh, por eso es que, digamos, los cóncavos tienen algunos planos que le hace imposible apoyarse en una mesa totalmente. En cambio, el poliedro convexo puede apoyarse en cualquiera de las caras. Y un ejemplo de eso es el dado, ¿no? El dado, cuando jugamos nosotros cacho, por ejemplo, lanzamos el dado y se puede apoyar en cualquier cara, ¿no? Y ahí se convierte en un juego de azar. En cambio, digamos, si fuera un poliedro cóncavo, no podría, ¿no? Bien, entonces también sólidos platónicos, porque en honor a Platón, quien ha hecho estudios sobre estos 5 poliedros, ¿no? Los filósofos antiguos hacían una serie de estudios porque consideraban que estos eran poliedros sagrados inclusive. Así que, pero había un filósofo que se llamaba Teeteto, ustedes pueden buscar en Wikipedia, y él es el que ha profundizado sobre estos poliedros, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un icosaedro y al lado tenemos un poliedro, digamos, en este caso sería cóncavo porque no podría apoyarse en una de sus caras triangulares en, en la mesa o en el piso, ¿no? En cambio, el icosaedro sí se puede apoyar en una de sus caras. Las transformaciones recíprocas, podemos ver, por ejemplo, eh, una de esas transformaciones mediante los poliedros conjugados y duales. Por ejemplo, si usamos dos poliedros, podemos conjugarlos y relacionarlos recíprocamente mediante el plano del cubo y el vértice del octaedro. Entonces, de esta forma, todos los vértices, por si acaso, del octaedro tiene ¿cuántos vértices? Uno de arriba, uno de abajo y 4 al medio. Serían 6 vértices. Y eso coincide con las 6 caras que tiene el cubo, ¿no?
Entonces vamos relacionando, ¿no? Uno da su vértice y el otro da su cara. Entonces, cara con vértice, cara con vértice, cara con vértice y la base igual cara con vértice. Y aquí a la izquierda igual cara con vértice y al fondo igual cara con vértice. Entonces, a esto se llama poliedros conjugados o poliedros duales. Para la arquitectura, nosotros podemos utilizar esta conjugación y crear, digamos, una arquitectura de nuestro gusto, ¿no? O también podemos ir truncando poco a poco, aquí como está en el gráfico de la derecha, vamos truncando, ¿no? Las esquinas o los vértices, ¿no? Crecemos con esas secciones cada vez más grandes y fíjense que el plano superior del cubo poco a poco se va convirtiendo en un punto, es decir, se convierte en un octaedro, ¿no? Del cubo hemos convertido en este proceso a un octaedro. Bien, entonces la práctica de ahora trata de construir estas conjugaciones o estas dualidades, poliedros duales. Por ejemplo, este primero, tetraedro con tetraedro, relacionando siempre caras con vértices, ¿no? Aquí está hexaedro con octaedro. Aquí octaedro con hexaedro también. Aquí dodecaedro con icosaedro. Y aquí también icosaedro con dodecaedro. Esta planilla les va a servir de mucho porque eso nos permite relacionar vértices con caras. Por ejemplo, del icosaedro tenemos 20 caras y el dodecaedro tiene 20 vértices, ¿no? Por otro lado, ¿no? Podemos ver que el dodecaedro tiene 12 caras y el icosaedro tiene 12 vértices. Entonces, estos poliedros regulares y perfectos son así porque a la vez son una especie de poliedros mágicos porque se van relacionando unos con otros, ¿no? Esta es la práctica que la he pasado en Classroom y ustedes tienen que revisar la orden que está en PDF y luego le elaboran y entregan el martes. En esto de las transformaciones recíprocas, podemos ver algunos movimientos, por ejemplo, la traslación. Al realizar una traslación de una figura original con un vector dado, podemos generar un nuevo objeto, una nueva figura, pero esto no siempre es en 2D, también puede ser en 3D, como ha sucedido en este Cubus Woning en Rotterdam, ¿no? Donde tenemos cubos, ¿no? O si ustedes quieren prismas, ¿no? Que se van trasladando, generando por traslación un objeto y un otro igual. Entonces, la traslación lo único que hace es trasladar y generar otro objeto igual. Lo mismo sucede aquí a la derecha. Podemos ver que tienen el balcón, que consiste en un prisma, ¿no? Y ese prisma van trasladando horizontalmente, algunos verticalmente, otros trasladan diagonalmente, ¿no? Entonces se va generando una arquitectura. Esto nos sirve para diseño arquitectónico. Hay otro tipo de transformación que sería la simetría. Entonces podemos tener un triángulo original verde y con un eje central hacemos espejo, mirror, y generamos o creamos un triángulo naranja, ¿no? Entonces, son formas de generar, así como se ha hecho las torres gemelas, ¿no? Se ha diseñado uno y se ha sacado el simétrico y se ha obtenido la otra torre gemela. También tenemos otro tipo de transformaciones mediante los giros o rotaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos un primer triángulo ABC y a partir de un punto O es que sacamos radios y giramos y obtenemos un triángulo verde. También podemos hacer en 3D. Si tenemos apoyado el cubo en primera instancia en esta superficie, giramos y obtenemos un cubo girado. También podemos hablar de la homotesia, ¿no? O proyección cónica que yo le llamaría.
Entonces, tenemos un triángulo original y con un punto por detrás podemos proyectar y generar o crear otro triángulo, pero esta vez semejante al anterior. Es decir, no es igual porque no es el mismo tamaño, pero sí es semejante por sus proporciones que mantiene, ¿no? Respecto al original. Aquí tenemos un ejemplo en 3D, por ejemplo, como de una casa pequeña lo podemos convertir en una casa grande o al revés, de una casa grande a una casa pequeña. Entonces son formas de transformar, pero no simplemente son esas. También podemos trabajar y vamos a trabajar mucho en esta asignatura con las secciones o también le llamamos con planos que truncan a los objetos geométricos, ¿no? Si hacemos secciones, por ejemplo, en este prisma de sección pentagonal, podemos hacer una sección con un plano perpendicular al plano de perfil y obtenemos una otra forma, un pedazo de ese prisma que nos puede servir para el diseño arquitectónico, ¿no? Pero bueno, algunos no quieren trabajar con prismas, trabajan con pirámides y bueno, podemos truncar también con un plano horizontal o con cualquiera de los planos que hemos aprendido, ¿no? Aquí también otra pirámide con un plano perpendicular al frontal. Aquí tenemos un paralelepípedo o prisma, si ustedes quieren llamarle, con un plano oblicuo, ¿no? Está seccionando el plano oblicuo. Aquí tenemos una pirámide que está seccionada con un plano perpendicular al frontal. Aquí tenemos una pirámide que está seccionada con un plano oblicuo. Y aquí finalmente tenemos una pirámide que está seccionada por un plano de perfil, o sea, lo que su imaginación les dé, ¿no? Ustedes pueden seccionar un pedacito más grande al medio, una cuarta parte, un sexto, un octavo, lo que su imaginación les dé. Estos gráficos son desarrollados en 3D AutoCAD por la página de Sistema Diétrico 3D. Eso lo pueden ver en YouTube. Tenemos también que en la arquitectura no siempre usamos transformado al objeto, simplemente el objeto tal como es. Por ejemplo, el tetraedro, podemos ver en este cielo las bases de tetraedros y podemos ver en vidrio, ahí se puede observar de que está construido el tetraedro tal y como es. Por ejemplo, una mitad del octaedro también podemos relacionar con las pirámides de Egipto, ¿no? Que son mitades de un octaedro. O también un octaedro completo aquí en el edificio en París, en el Museo del Louvre, ¿no? Que es un octaedro completo, porque de la superficie hacia arriba tiene la mitad del octaedro y de la superficie para abajo la otra mitad. Tenemos también transformaciones, pero en algunos casos, como les decía, manejan los arquitectos tal cual es el cubo, como el Crystal Cube, ¿no? Que podemos ver que es un cubo perfecto, ¿no? No ha necesitado de transformaciones. Obviamente, con seguridad, si podemos ver a este lado, ha necesitado para el ingreso, el acceso, etcétera, pero de forma general es un cubo perfecto. Y aquí el ejemplo que les daba antes, ¿no? De la traslación de los cubos, ¿no? El dodecaedro también es usado tal como es aquí en la Carbonera de Madrid, por ejemplo, y este otro caso, la Casa Poliedro de Bogotá. Y también el icosaedro. Si bien usamos el icosaedro o una parte del icosaedro, ¿no? Seccionado y podemos crear una serie de hechos arquitectónicos. La pirámide también, ¿no? Por ejemplo, en esta capilla de los cadetes en Colorado, tenemos un triángulo, ¿no? Y podemos observar las aristas diagonales de la pirámide, ¿no? Que han sido, es una pirámide que ha sido seccionada, fíjense, ha sido seccionada para darle una forma interesante, ¿ya? Y por otro lado, el arquitecto lo que ha hecho es ir trasladando 17 veces a esta primera torre. Son 17 torres, ¿no? Y eso, con eso, ha logrado una arquitectura muy interesante, ¿no? Depende de la imaginación, como les digo. Aquí los mayas ya habían utilizado pirámides truncadas,
y arriba un cubo o un paralelepípedo o un prisma de sección cuadrada también podríamos llamarle, ¿no? Combinado también con prismas aquí en las rampas, ¿no? Bueno, también se puede crear pirámides truncadas e ir sobreponiendo una pirámide truncada, una inversa, otra normal, otra inversa, otra normal y otra inversa, etcétera, y generamos como, por ejemplo, acá este monumento que se ha creado a partir de pirámides truncadas. En el prisma tenemos varios ejemplos, ¿no? Aquí esta vivienda está completamente hecha de puro prismas, ¿no? Prisma en posición vertical, otro prisma en posición horizontal, más anchos, menos anchos, etcétera. Y esta otra arquitectura, podemos observar que la parte vidriada negra es un prisma, pero también está seccionada en uno de sus extremos, ¿no? Y la parte blanca es otro prisma también y está apoyado sobre otro prisma, produciendo un maclaje ahí, una intersección entre volúmenes, ¿no? Aquí a la izquierda abajo podemos ver las torres de Q Madrid, que son prismas oblicuos, ¿no? Y también aquí a la derecha podemos ver cómo los prismas han sido seccionados a capricho del arquitecto o a necesidad, ¿no? También seguimos viendo aquí algunos ejemplos de prismas también. Y aquí en las casas tradicionales podemos ver un prisma por debajo de sección cuadrada y un prisma de sección triangular por encima. El paralelepípedo también es usado, como ya saben, tanto en interiores como en exteriores. Y también el antiprisma, lo que les decía, un cuadrado arriba, un cuadrado abajo. Pero claro, el antiprisma no siempre es cuadrado de tapas cuadradas, sino puede ser tapas pentagonales, tapas hexagonales, etcétera, ¿no? Pero en este caso de tapas cuadradas, aquí podemos ver este edificio. También su terraza es cuadrada y su base es cuadrada y están unidos por triángulos. Entonces van formando un antiprisma. En cambio, los edificios antiguos simplemente son prismas rectos normales. Poliedros irregulares, también se utiliza poliedros irregulares. Este arquitecto famoso, Daniel Libeskind, le encanta utilizar y bueno, tengo que decir, a mí también me encanta esta arquitectura, que fíjense, son poliedros irregulares conformados, pero por planos oblicuos. Todos los planos son oblicuos. No hay, eh, digamos, planos verticales, ¿no? No hay figuras en posición vertical, excepto lo que antiguamente estaba con esta arquitectura románica, ¿no? Él ha hecho un maclaje de su arquitectura con la arquitectura a conservar, pero él utiliza acá planos oblicuos, ¿no? Pueden fijarse en todas las vistas, tenemos planos oblicuos. Aquí otro ejemplo de él, donde caprichosamente ha organizado un museo, el Museo Judío, en Alemania, y podemos ver que, digamos, es un poliedro irregular, ¿no? ¿Por qué? Porque los planos que van, digamos, limitando el espacio, todos son diferentes, ¿no? Aquí tenemos una elevación de una perspectiva en realidad de ese museo, y podemos observar que si bien los planos son verticales, pero la configuración en horizontal es totalmente, eh, digamos, bien, sin, no es más caprichosa más que todo, pero seguramente responde, digamos, a un funcionamiento interno del museo. Si ustedes ven el video de este museo, es impresionante. Aquí en la derecha podemos ver también que se puede trabajar, fíjense, con giro de planos, ¿no? Para decoraciones interiores o luminarias, más bien dicho. Aquí tenemos poliedros irregulares formados también, miren, con puro triángulos que van rotando también, ¿no? Van rotando y esta línea nos muestra cómo van rotando o torsionándose el poliedro. Bien, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, bienvenido. Caso contrario,
nos pasamos a lo que sería el formulario. Bien, entonces voy a parar porque voy a subir al YouTube.